Soy el doctor Arturo García Martínez desde la ciudad de Toluca. Les doy la bienvenida a todos a esta ya sexta sesión de casos clínicos impartida por residentes de las diferentes sedes, en donde tenemos el curso con aval académico para su realización, y tengo el gusto de presentarles el día de hoy al Hospital Primero de Octubre del ISSSTE, a cargo del doctor Óscar Manuel García Córdoba y de la doctora Tania Pérez, que son los titulares del curso, y que, como ustedes saben, y la dinámica de estas reuniones, nos van a dar una introducción, nos van a hablar unos minutitos de algunas características de la sede, para posteriormente pasar a los casos clínicos impartidos por los residentes. Ojalá que tengamos mucha audiencia. La verdad es que ha sido muy fructífero estas sesiones. Y como ustedes saben, tenemos aquí el chat para que, si al final o durante la sesión quieren poner alguna pregunta o algún comentario, con mucho gusto le damos lectura al final para que podamos entrar a una dinámica de preguntas y respuestas, si así lo permite el tiempo. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Óscar García. Adelante, doctor. Muy buena noche. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por esa introducción. Pues buenas noches a todos. Yo soy el doctor Óscar García, del Hospital Regional Primero de Octubre del ISSSTE. Vamos a presentar un poquito, de manera breve, con lo que contamos en nuestra sede y un poquito pues de la historia, ¿no? Por así decirlo. El curso se abrió en el 2017. Ahorita tenemos 5 generaciones ya formadas. El primer maestro, y que fue mi maestro, fue el doctor Joel Maldonado, que varios de ustedes creo que ya lo conocen. Actualmente hemos formado 17 médicos con alta especialidad. Hay médicos mexicanos, hay colombianos, de Ecuador tenemos una doctora egresada también. Y actualmente tenemos 4 residentes de alta especialidad de distintas sedes. Hay una del hospital del 1 de octubre, colombiana, uno del ABC, uno del GA González y uno del ICEMIM. Y aparte tenemos, pues obviamente, rotantes de diferentes hospitales de la Ciudad de México, Estado de México y del interior de la República. Contamos con 2 adscritos como tal de radiología intervencionista, 3 enfermeros en el turno matutino, más los enfermeros del área de cardiointervención, que nos apoyan mucho en algunos de los procedimientos. Obviamente los técnicos radiólogos, el personal administrativo. Tenemos en la sede 2 tomógrafos, uno de 16 cortes, uno de 64. El hospital cuenta con 3 salas de hemodinamia, 2 que están en el área de cardiointervención, una que está asignada a nosotros de esa área y una sala que tenemos en el área de rayos X. Tenemos 2 equipos de ultrasonido disponibles nada más para nosotros. La sala de fluoroscopía tenemos 2 y un resonador de 3 Teslas. El material y el equipo, pues tenemos, o se adquiere a través del servicio de un integrador, como es Vitalmex en el caso del ISSSTE, y algunos de los insumos también se llevan a cabo mediante compra directa. Y pues bueno, hacemos todo tipo de procedimientos, biopsias de todo tipo, guiadas por tomografía, ultrasonido, fluoroscopía, drenajes de colecciones, igual guiados por ultrasonido, tomografía y fluoroscopía. Embolizaciones, pues todo tipo de embolizaciones, desde malformaciones vasculares, en el contexto de hemoptisis, epistaxis, sangrados de tubo digestivo, miomas, próstatas, síndromes de congestión pélvica, algunos casos de embolizaciones prequirúrgicas que nos solicitan sobre todo el servicio de oncología quirúrgica. El fuerte creo que de muchas sedes, la quimioembolización hepática, también aquí hacemos bastantes procedimientos de este tipo y algunos procedimientos ginecológicos, ¿no? Como en el caso de algún acretismo placentario y todo este tipo de lesiones que ustedes ya conocen. Tenemos disponible, afortunadamente, ablación tumoral guiada por ultrasonido y por tomografía. Contamos con crío, microondas, radiofrecuencia y electroporación irreversible.
Hacemos algunos procedimientos vasculares como angiografías cerebrales, carotídeas de miembros pélvicos, igual tratamiento, angioplastías, colocación de stents, procedimientos carotídeos como son angioplastía, embolición de glóbulos carotídeos, algunas angioplastías de extremidades, procedimientos venosos, extracciones de cuerpos extraños. Hemos hecho algunos casos de aortas, aorta abdominal, sobre todo colocación de endoprótesis, filtros de vena cava y también derivaciones portosistémicas. Algunos otros procedimientos para el manejo del dolor, como en el caso de pacientes oncológicos, bloqueos, algunos dolores refractarios a tratamiento médico y de nervios periféricos, y todo esto guiado por ultrasonido y tomografía. Y pues estos somos los adscritos del servicio, más todo el equipo que conforma el Hospital Regional 1 de Octubre. A continuación vamos a darle la palabra a la doctora Verónica Barón, una de las residentes, que va a empezar con el primer caso. Bueno, buenas noches. Un saludo pues a todos los que nos reunimos a esta sesión académica. Un agradecimiento al Colegio Mexicano de Radiología Intervencionista y Terapia Endovascular por habernos hecho la invitación a participar y a ser parte de esta sesión. Mi nombre es Verónica del Pilar. Vamos a tratar, el primer caso es síndrome de Rendu-Osler-Weber, o también conocido telangiectasia hemorrágica hereditaria. Empezamos con la descripción clínica de la paciente, una mujer de 62 años, ama de casa, con antecedentes de relevancia, hipertensión arterial, tratamiento, colecistectomía laparoscópica en 2010, alergias a ketorolaco, y algo acá ya que empieza a ser muy importante para nuestro caso clínico es epistaxis no estudiada desde la infancia. Además, antecedentes ginecológicos, como 3 gestaciones con partos eutóxicos, sin ningún problema de sangrado en ese momento, y menopausia a los 45 años. Antecedentes familiares, hermana con síndrome de Rendu-Osler-Weber, y la paciente inicia padecimiento en abril del 2019 con un sangrado abrupto transvaginal abundante asociado a dolor en hipogastrio. Ingresa al servicio de urgencias, hacen el examen físico, encuentran una paciente hipertensa, 150/78, taquicárdica, desaturada con 86% de oxigenación con una FiO2 del 21%, y a la exploración ginecológica encuentran un canal vaginal con abundantes coágulos, aproximadamente 300 centímetros cúbicos, hacen paraclínicos y encuentran un descenso de hemoglobina hasta 6 gramos por decilitro. Inician su manejo inicial, líquidos endovenosos, transfusión de paquetes globulares por el tema del descenso abrupto de la hemoglobina, y solicitan un estudio sonográfico. En el estudio sonográfico, como podemos ver en pantalla, en la modalidad escala de grises, vemos a nivel de la cavidad pélvica unas imágenes de componente o fondo líquido que se ven serpentiginosas, tortuosas, confluentes a saculaciones, y que en la modalidad Doppler color se evidencia importante flujo, por lo cual se interroga una malformación vascular a nivel pélvico. Pero bueno, mientras cargan los videos, les voy contando que se hace, después del estudio sonográfico, se hace el estudio tomográfico y encontramos que la paciente tiene una importante malformación arteriovenosa en múltiples vísceras, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, para ir remembrando el caso clínico, pues tenemos a una paciente adulta que debuta con tenía sangradas o epistaxis recurrente, a la cual pues nunca se le había dado ninguna atención médica, y ahora debuta con sangrado. Haciendo entonces el estudio sonográfico, ya encontramos el hallazgo de un componente vascular anómalo, por lo cual ya nos vamos encaminando a nuestro diagnóstico. Como les decía, la tomografía a nivel del segmento al posterior izquierdo, un nódulo con un componente vascular dado por el realce en fase arterial. Por lo tanto, estamos frente a una malformación pulmonar
Y seguimos a la parte abdominopélvica, donde evidenciamos que se observa desde la vena renal, desde la vena gonadal izquierda y muchas colaterales que terminan en una saculación pélvico, además de una composición vascular del útero en forma de maraña. Aquí podemos visualizar en la reconstrucción en MIP, podemos visualizar el vaso nutricio de esa malformación pulmonar y que también es importante para el momento del tratamiento, y también podemos evidenciar todas esas tortuosidades tanto del lado izquierdo como derecho que finalmente van a confluir en la cavidad pélvica, caracterizando la malformación arteriovenosa. Vemos entonces en las siguientes reconstrucciones todo el componente vascular, tanto arterial como venoso, y esta reconstrucción en un plano coronal con MIP nos hace evidenciar cómo en la fase arterial todas estas colaterales y dilataciones varicosas realzan ávidamente, dando también un realce más tardío del componente venoso y configurando lo compleja que fue esta malformación arteriovenosa de alto flujo. Tenemos otras reconstrucciones tridimensionales en 180 grados, donde podemos ver todos los componentes vasculares, y algo muy importante es acá caracterizar la anatomía de esta paciente, una anatomía muy compleja porque vemos acá la gran dilatación de la vena gonadal, llega, como lo pueden apreciar acá, a la vena renal ipsilateral, pero además de eso podemos observar el componente arterial, que fue lo más difícil al momento del tratamiento, porque vemos cómo lo que podría ser la arteria gonadal derecha también termina nutriendo la malformación arteriovenosa. Aquí al frente de esta reconstrucción podemos observar lo que debería ser la anatomía normal, arterial y venosa, abdominal y pélvica, y cómo se comporta la anatomía de nuestra paciente. Entonces la paciente es interconsultada a nuestro servicio de radiología intervencionista, se lleva a arteriografía, por supuesto, y con fines de embolización de la malformación arteriovenosa a nivel pélvico. La malformación arteriovenosa a nivel pulmonar no tenía indicación, dado que el vaso nutricio medía menos de 2 milímetros, por lo cual no estaba indicado embolizarla por el momento. Se hace el acceso vascular a través de una punción retrógrada de la femoral común derecha, y con catéter diagnóstico se hace la aortografía, evidenciando entonces la opacificación de las ilíacas, el componente ilíacos externos, cómo existe una ruborización o una opacificación algodonosa a nivel de la cavidad pélvica, que en una fase más tardía o en una fase venosa se puede evidenciar aún persistencia o aumento de esa opacificación en las saculaciones. Se inicia el tratamiento endovascular con partículas, además de eso con un plug vascular y múltiples coils. Se hacen 3 sesiones. La malformación arteriovenosa era muy grande, por lo cual se tuvo que dividir el procedimiento en 3 sesiones, además por la complejidad técnica que representaba este caso. Algo muy importante en las arteriografías diagnósticas, cuando cateterizamos selectivamente la arteria renal, tanto izquierda como derecha, fue visualizar el componente arterial desde las segmentarias anómalas de cada uno de los riñones, como desde la parte renal hacia caudal se hacían serpentiginosas, tortuosas, múltiples, que iban finalmente a nutrir la malformación arteriovenosa. Aquí podemos visualizar en este video la parte dinámica de lo que fue la arteriografía y el manejo, ya con el plug vascular, los coils y múltiples coils también en las ramas afluentes de la ilíaca interna de forma bilateral, y vemos cómo aún persistía
esopacificación y no se lograba pues hacer una reducción de ese flujo. Por eso se lleva a otras sesiones donde ya con esferas de mayor tamaño se puede lograr una disminución de ese flujo y de ese aporte. Se intentó en múltiples ocasiones cateterizar la rama arterial que venía directamente de la aorta, que suponemos que por anatomía corresponde entonces a la arteria gonadal de ese lado, pero tenía una estenosis importante del ostium con menos de 1 milímetro para acceder, por lo cual no fue posible cateterizarla. Se da por finalizado el procedimiento y la paciente deja de sangrar, egresa del hospital y se cita para un próximo control y además para revisar si era candidata a un futuro manejo endovascular. Desafortunadamente, la paciente, dado a la pandemia, no asiste a los controles, reingresa 2 años después, en abril del 2021, por sangrado transvaginal abundante. Se realiza nuevo estudio sonográfico, nuevo estudio angiotomográfico, se evidencia empeoramiento de las dilataciones vasculares con aumento del tamaño de la malformación arteriovenosa. 4 días posterior a su ingreso presenta un sangrado transvaginal abundante y posterior a eso la paciente es llevada a histeroscopia, presenta un sangrado activo en la histeroscopia, es llevada de urgencia a procedimiento quirúrgico, tanto por parte de ginecología como por parte de angiología, quienes intervienen, pero pues encuentran un sangrado masivo a nivel de la cavidad abdominal, donde ya pues habíamos visualizado estas saculaciones venosas que caracterizan claramente una MAP de gran tamaño y una MAP compleja. Vemos aquí parte del procedimiento quirúrgico. La paciente desafortunadamente presenta 6 partos durante el procedimiento quirúrgico y fallece. Como revisión, bueno, cabe agregar que también se hizo arteriografía diagnóstica cerebral negativa para MAP, y dentro de las arteriografías diagnósticas que se hicieron a nivel abdominal también se encontró una malformación arteriovenosa a nivel pancreático. Concluimos con una paciente que tenía epistaxis, sangrado vaginal, malformación arteriovenosa pulmonar, malformación arteriovenosa pélvica y además de eso una asociación genética de la hermana con antecedente de síndrome de Renduos-Lerweber. Como revisión rápida de la literatura, sabemos que el síndrome de Renduos-Lerweber, también conocido como telangiectasia hemorrágica hereditaria, es un trastorno vascular hereditario autosómico dominante. Es raro, se presenta 1 a 20.000 casos por 100.000 habitantes. Y en cuanto a la genética, es muy importante ver cómo existe una anomalía en esta enfermedad en los genes que codifican las proteínas que van a modular el factor de crecimiento transformante beta 1. Eso hace una alteración en las vías de señalización génica y va a alterar toda la celularidad endotelial, lo cual va a conducir a un desarrollo de una vasculatura totalmente anómala, como lo pudimos ver en nuestra paciente. Generalmente son MAP de alto flujo que favorecen la por eso el manejo inicial es bloquear todos los aportes arteriales a la malformación, dado que este gran aporte de flujo provoca hipertensión venosa, mayor dilatación, existe una anomalía en la formación de las paredes de esos vasos que finalmente van a provocar hemorragia. En cuanto a los criterios diagnósticos para esta patología, están los criterios diagnósticos de Curazao, que son epistaxis recurrente. La paciente contaba con este antecedente con epistaxis recurrente desde la infancia, telangiectasias múltiples en localizaciones típicas, lesiones viscerales de tipo malformaciones arteriovenosas, como lo son pulmonares, hepáticas, cerebrales, pélvicas, gastrointestinales y medulares. Acá hablamos que la paciente contaba con una malformación pulmonar, una malformación pélvica de gran tamaño y una malformación pancreática. En cuanto al cuarto criterio diagnóstico, historia familiar, un pariente de primer grado con enfermedad de Renduos-Lerweber que también había sido diagnosticado o asociado en la paciente. 3 criterios hacen el diagnóstico, 2 criterios hacen Sin embargo, de tener en cuenta que el 20% de las pacientes que cumplen con todos los criterios clínicos no cumplen con criterios moleculares. Por tanto, aún en las últimas publicaciones del 2021 se dice que si cumple con criterios diagnósticos clínicos y angiográficos, la paciente puede ser diagnosticada
para síndrome de Rendusler-Weber. En cuanto al tratamiento, la terapia endovascular guiada por imágenes como la escleroterapia y la embolización se recomiendan según el tipo de paciente, y es muy importante saber que sí, la resección quirúrgica en quienes sean candidatos es una terapia curativa, pero que se sugiere que esos pacientes sean llevados antes a una embolización para evitar los sangrados. También hay malformaciones arteriovenosas gigantes, como la de nuestra paciente, en las cuales se contraindica el procedimiento quirúrgico por el riesgo de sangrado masivo y muerte. Algo para tener en cuenta o puntos claves para llevarnos: 50% de pacientes con este síndrome tienen malformaciones arteriovenosas pulmonares, 50% se manifiestan en el embarazo con sangrados, eso también es importante, y 30% tienen malformaciones arteriovenosas pancreáticas, siendo claras las malformaciones pélvicas. Arteriovenosas pélvicas. El diagnóstico precoz, por supuesto, es crítico, porque pacientes sin diagnóstico y sin tratamiento, pues la esperanza de vida va a caer, y cuando se diagnostican que ya son malformaciones muy grandes, la sobrevida disminuye de forma importante de 3 a 7 años. Y la arteriografía, pues es el gol estándar para el diagnóstico de la MAP. Invitarlos, antes de terminar, a consultar nuestro artículo, un artículo que publicamos en mayo de este año, el 25 de mayo de este año, reportando este caso, donde hacemos una revisión de todo el caso clínico. Se destacan las principales imágenes más importantes, tanto sonográficas, tomográficas como angiográficas, y una revisión de la literatura. Agradeciendo y por supuesto agradeciendo a nuestros maestros, la doctora Tania y el doctor García, por darnos la oportunidad. Gracias. Muy bien, bueno, pues en el centro realizamos también la embolización de fibromas uterinos y vamos a compartir un caso que nos llegó en junio de este año. Bueno, el caso clínico comienza con una paciente femenina de 42 años de edad con los siguientes diagnósticos. Tiene una hemorragia uterina anormal por miomatosis. Una enfermedad renal crónica secundaria preeclampsia severa de hace 14 años en tratamiento con hemodiálisis 3 veces por semana, hipotiroidismo hace 4 años en tratamiento con levotiroxina 200 microgramos 3 veces por semana y 100 microgramos el resto de la semana. También cuenta con hipertensión arterial sistémica de 20 años de evolución en tratamiento con telmisartán 40 miligramos cada 12 horas y nifedipino 30 miligramos cada 12 horas. Como antecedentes quirúrgicos cuenta con una ablación endometrial hace 2 y 3 años y actualmente consulta por hipermenorrea y llega al hospital con una hemoglobina de 6.2. Bueno, en cuanto a las opciones terapéuticas que existen para los miomas, pues hay las opciones tradicionales, que son los agonistas liberadores de la gonadotropina. Estas tienen una desventaja, que van a tener un rápido crecimiento del mioma a los pocos meses de suspendido el tratamiento y que va a presentar efectos adversos como la osteoporosis, los síntomas menopáusicos y la menorrea. Estos van a ser empleados principalmente de forma temporal y previa cirugía para la reducción del tamaño y la vascularización del tumor. En cuanto al tratamiento convencional quirúrgico, este puede ser tanto abierto o laparoscópico, pero pues está asociado a una alta morbilidad, pues en términos de pérdida hemática, daño a órganos vecinos, necesidades de transfusiones, el tiempo quirúrgico, el riesgo de sepsis, la estadía hospitalaria que es más prolongada y algunas secuelas tardías como la debilidad de piso pélvico y algunas otras complicaciones peri y posoperatorias. En cuanto al tratamiento intervencionista, pues contamos con la embolización de los fibromas uterinos. Este se va a ubicar entre las primeras líneas de tratamiento a nivel internacional y es una modalidad terapéutica prácticamente desconocida en nuestro medio, incluso dentro del propio ámbito de la ginecobstetricia nacional. En cuanto a las ventajas, pues va a ser que la menorragia va a disminuir del 83 al 92%, junto con el dolor pélvico, que va a disminuir del 77 al 79%, los síntomas por conflicto de espacio del 79 al 92%, y la reducción del fibroma dominante se puede ver con una disminución del 42 hasta el 83%, y también pues puede ayudar con esta disminución del fibroma dominante a mejorar o disminuir la infertilidad. Hay que tener en cuenta que los fibromas mayores a 15 centímetros pues no son recomendables para embolizarse, y pues vamos a comenzar ya con las imágenes de nuestro caso, ¿sale? Bueno, se realiza una punción arterial femoral derecha y se coloca un introductor 5 French, se asciende catéter Cobra 5 French y se realiza una aortografía. Posteriormente se va a realizar un crossover y se logra canalizar arteria ilíaca interna izquierda, identificando arteria uterina con ramos terminales dólico-ectásicos en topografía de miomas uterinos. Tuvimos que realizar 2 sesiones. En la primera, pues hicimos esta embolización supraselectiva con 3 viales
de microesferas de 300 a 500 y un vial de microesferas de 500 a 700. Posterior a la administración de las emboesferas, vimos una adecuada devascularización y realizamos una visualización contralateral de la arteria uterina derecha, observando, pues, sin datos de tinciones anormales, por lo que se da por concluido este procedimiento. Posteriormente, la paciente regresa 3 semanas después con síntomas similares a los que tuvo en la primera sesión, por lo que decidimos pues, realizar pues, un segundo procedimiento, esta vez con un enfoque un poco más agresivo, pues también porque la paciente ya contaba con una paridad satisfecha. Entonces, esto nos hizo pues realizar o seleccionar la administración de microcoils. Volvemos a realizar una punción arterial derecha, se coloca un introductor 5 French y se vuelve a observar a nivel de arteria uterina izquierda, pues ramos dolicoectásicos localizados en topografía de miomas uterinos. Y se realiza una embolización supraselectiva con un vial de microesferas de 100 a 300 micras y un vial de microesferas de 300 a 500, así como la posterior colocación de microcoils de 3x4, 4x8 y 4x6. Del segundo, de 4x8, colocamos 2 microcoils y pues se realiza control final, observando pues una adecuada devascularización de la arteria uterina izquierda. Actualmente la paciente pues cursa sintomática y ha acudido a controles pues tanto de ultrasonido, donde observamos la disminución de los fibromas uterinos visualizados anteriormente. En cuanto a los agentes embolizantes, pues nosotros utilizamos las emboesferas principalmente. El tamaño promedio que se pueden utilizar son de 300 a 500 micras y pues existen otras opciones como las partículas de alcohol polivinílico y también el gel foam. Y pues tanto las partículas de alcohol polivinílico como el gel foam tampoco va a imposibilitar la gestación o pues que la paciente se pueda embarazar unos meses después de la embolización. En cuanto a la epidemiología, pues es bastante variable, también depende mucho de la edad y de los países, pero va del 4.5 al 68.6%, y en Estados Unidos se detectan fibromas por ultrasonido en más del 80% de las mujeres de ascendencia africana y en el 70% de las mujeres de ascendencia caucásica. Pues aquí mostrar los costos, pues en donde Estados Unidos encabeza la lista con 34.4 mil millones de dólares en cuanto al costo por los miomas. En cuanto a los antecedentes históricos de este procedimiento, pues inicialmente se desarrolló en Francia en el año de 1974 y fue practicada por el doctor Jean-Jacques Merland, que él fue un neuroradiólogo intervencionista. La primera publicación internacional sobre el tema fue por Rabina y colaboradores en 1995 en la revista The Lancet, y en este artículo, pues se tomaron 16 pacientes de 34 a 48 años con miomas sintomáticos que habían presentado fracaso al tratamiento médico y fueron tratados con una embolización arterial con un seguimiento promedio de 20 meses, donde pues hubo una resolución de 11 de los 16 pacientes. En 1999, Godwin y colaboradores publicaron resultados de este tratamiento y condujeron a la expansión de la embolización de miomas, y actualmente en los Estados Unidos se realizan anualmente en un promedio de 13.000 a 14.000 embolizaciones de fibromas uterinos. ¿Sale? En cuanto a otros antecedentes históricos, está el ensayo EMI, que este es para someterse a una embolización de fibromas uterinos o una histerectomía. Se seleccionó al azar a los pacientes donde tenían estas únicas opciones, y se ha publicado artículos de seguimiento de este ensayo que van de los 5 a los 10 años en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, y el 69% de estos pacientes que se sometieron a la embolización de fibromas uterinos evitaron la histerectomía en un estudio a 10 años, y a ninguno fue necesario repetir la embolización. En cuanto a los beneficios o otros beneficios post-embolización, se observó una mejora significativa de los síntomas y de la calidad de vida, así como de la contractilidad uterina después de la embolización en mujeres en edad reproductiva, y pues el embarazo es posible después de una embolización de fibromas uterinos. Muchos de estos embarazos transcurren sin incidentes hasta partos exitosos, y la tasa de fertilidad real después de la embolización de fibromas uterinos sigue siendo incierta, pero se aproxima aproximadamente al 38.3%. Muy bien, y esto sería todo. Pues muchísimas gracias. Y aquí mostrando un poquito del trabajo en equipo que realizamos en el hospital. Sí. Bueno, buenas noches. Soy el doctor César Hayashi.
residente de alta especialidad del Hospital Regional 1 de Octubre. Y a continuación vamos a ver algunos casos sobre crioablación, ya que es un recurso que afortunadamente tenemos en nuestra sede. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, el primer caso es un paciente masculino de 60 años de edad con antecedente de cáncer de células renales hace 5 años, actualmente con hematuria intermitente y pérdida de peso de 5 kilogramos en los últimos 3 meses. Se le solicita una tomografía abdominopélvica, la cual muestra en un corte axial a nivel del polio superior del riñón derecho una lesión de morfología redonda, de bordes definidos, exofítica, dependiente de la corteza. Y bueno, se le realiza una toma de biopsia por los antecedentes a este riñón, reportando carcinoma de células renales, motivo por el cual se lleva a sesión conjunta para definir opciones terapéuticas, decidiendo como el menor manejo la crioablación por el servicio de radiología intervencionista. Entonces, previo rastreo sonográfico, identificamos la lesión dependiente de la corteza del polio superior del riñón derecho, de 4 centímetros por 3.1 centímetros. Posteriormente, colocamos la criosonda. En este caso, se colocó una criosonda de 15 Gauss por 25 centímetros. En la primera sesión se dio una sesión de 10 minutos, después de enfriamiento de 9 minutos y posteriormente una segunda sesión de otros 10 minutos. Era una lesión pues a la hora bastante grande, entonces usamos una segunda sonda reposicionándonos la primera fue en el polo superior, la segunda en el polo inferior de la lesión, fue la misma criosonda. Y vemos el efecto posablativo por enfriamiento, lo cual vemos la lesión ahora se ve una lesión con bordes más definidos que nos genera un muro acústico posterior, totalmente esperado en este procedimiento. Durante el procedimiento pues no tuvimos complicaciones. La complicación más frecuente en pues esperada es que se genera algún tipo de hematoma durante el procedimiento, el cual no estuvo presente. Aquí vemos la colocación de la segunda criosonda, el mismo Gauss y la misma longitud. Y aquí vemos el resultado final. Bien, el segundo caso es un paciente femenino de 66 años de edad con antecedente de tabaquismo y pérdida de peso de 6 kilogramos en los últimos 5 meses. Se le realiza una tomografía de tórax, donde vemos en la imagen de la izquierda una tomografía de tórax con ventana pulmonar a nivel de ápice pulmonar derecho, segmento anterior. Identificamos un nódulo pulmonar de bordes irregulares, de 3 centímetros por 3.5 centímetros en los ejes mayores, la cual en fase simple y al compararla con la administración de medio de contraste en fase arterial muestra un realce mayor a 10 unidades Hounsfield, pues compatible con un comportamiento de origen neoplásico. Se lleva a sesión igualmente, se decide abordarla con crioablación. Aquí vemos la colocación de la criosonda, también de 15 Gauss por 25 centímetros con un abordaje posterior. Y vemos el proceso posablativo inmediato, donde vemos estos cambios periféricos asociados a la crioablación, y en un control posterior a las 24 horas encontramos este hallazgo, un aspecto consolidativo a nivel del área de la lesión, el área apical, que es algo que se podría esperar en un proceso de tipo ablativo. Esta imagen consolidativa acompañada del componente de vidrio esmerilado periférico, pues compatible con un proceso consolidativo. Hasta el momento pues no podríamos asegurar que sería una neumonía, pero es algo también que pudiera ocurrir en este paciente. Actualmente estamos en espera de su control tomográfico
el cual se va a llevar a cabo el mes siguiente. Bueno, para hablar un poco de este proceso, la física de este tratamiento, pues es muy importante conocer cómo funcionan las criosondas, las cuales van a emplear el efecto Joule-Thomson, el cual se refiere al paso de un gas de un espacio a otro. En este caso, el gas más empleado, bueno, o el que empleamos nosotros, es el argón. Sin embargo, pueden emplearse algunos otros gases. El hecho de pasar de un espacio a otro genera un descenso abrupto en la temperatura y lo que genera este flujo constante, un enfriamiento y un radio dependiendo el tipo de sonda. Dentro de los cambios físicos que va a ocurrir en el tejido, pues va a haber una cristalización intracelular y extracelular del componente del agua. Lo que va a ocurrir va a tener una ruptura esto va a generar una ruptura de la membrana en la fase del congelamiento. Posteriormente, en el calentamiento, que ocurre con el helio, lo que va a generar es un cambio de presiones, y por ósmosis va a haber una salida de agua por los solutos que quedan afuera, y esto va a hacer que la célula pues prácticamente pierda su conformación. También algo muy importante, el enfriamiento pues genera una isquemia importante, lo cual también es un medio para generar devascularización de la parte del tumor. Posteriormente, también hay que recordar, y eso es en un proceso posterior, tal vez semanas o meses después, el tejido circundante donde descendió la temperatura, pero que no descendió tanto como la parte central a la que le aplicamos, va a generar un reclutamiento de macrófagos y neutrófilos. Entonces, ese tejido que tal vez no tuvo un proceso ablativo, pero está deprivado de la parte vascular, genera un reclutamiento de macrófagos y linfocitos que al final llevan a la apoptosis de esas células remanentes de origen tumoral. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de las criosondas que se pueden utilizar. El radio de trabajo que tienen. Es muy importante conocer que la temperatura que se va a manejar en el centro va a ser una temperatura terapéutica, generalmente menor a los 20 grados centígrados, y la parte periférica se va a mantener en un rango no letal de 0 grados centígrados. Aquí vemos cómo se generan las esferas de hielo. Y bueno, aquí vemos del lado derecho, en un Phantom, también el uso de las mismas. Aquí les muestro una revisión de un artículo de un estudio multicéntrico y a largo plazo se hizo estudiando 4 centros en Italia, donde se seleccionaron al final 159 pacientes, los cuales tenían diagnóstico de tumor de células renales, y los cuales se le dio seguimiento a 12 años. Y lo comento esto porque es también uno de los justificantes por los cuales nosotros optamos más por la crioablación. Bueno, aquí vemos esta tabla donde nos muestra la supervivencia a 5 años, y donde vemos que aproximadamente, los 159 pacientes a 3 años tuvieron una sobrevida libre de enfermedad de hasta el 97%. Pues son datos muy similares a los reportados en otros tipos de estudios. Y bueno, como les comento, pues estos datos son muy compatibles con series muy recientes, Cronan y colaboradores, de 17 artículos que incluían más de 2,000 lesiones que mostraron una tasa global de recurrencia muy baja, del 8.1%. La tasa de sobrevida libre de recurrencia fue del 90.5%, un intervalo de confianza del 95% a los 3 años y del 82% a los 5 años.
Y bueno, una ventaja muy importante en este tipo de procedimiento con el que contamos, pues no se asocia a una disminución significativa en la función renal, que es algo que nos interesa mucho. Y también para comentar, en lesiones menores a 3 centímetros es un tratamiento que genera curación de la patología y es comparable con la resección parcial del riñón o de la lesión. Como conclusiones, la crioblación es una excelente opción terapéutica ya que proporciona buenas tasas de supervivencia, les comento, hasta el 97% sin recurrencia a los 3 años y 5 años, así como tasas muy bajas de complicaciones importantes. Entonces lo consideramos un procedimiento bastante seguro, efectivo y pues en nuestra sede es de bastante elección en este tipo de pacientes. Gracias. Bueno, pues buenas noches y gracias por dejarnos compartir un poquito de lo que hacemos aquí en nuestra sede. Yo soy el doctor Oscar González Gallo, soy egresado de Radiología del GEA y actualmente estoy realizando el alta con el doctor García y la doctora Tania aquí en el ISSSTE. Vamos a ver el síndrome de congestión pélvica, que es una patología que muchas veces es muy común que nosotros la tratemos en nuestro hospital. Como definición, pues es la presencia de dolor crónico mayor a 6 meses asociado a insuficiencia venosa demostrado y se puede asociar, o algunos de los síntomas son dismenorrea, predismenorrea, disuria, dispareunia y muchas veces también pueden cursar con varices en otros lados, como pueden ser vulvares o en los muslos. En cuanto a la epidemiología, pues es muy importante ya que es responsable o se ha asociado este síndrome a un 30% de las consultas ambulatorias ginecológicas en Estados Unidos y un 40% de las mujeres van a cursar con esto de síndrome o relacionar durante toda su vida, aunque es más común en las mujeres premenopáusicas. En cuanto a un reparo anatómico del drenaje venoso pélvico, que es muy relevante mencionar que pues, los plexos venosos pélvicos van a formar ambas venas ováricas y va a tener su drenaje del lado derecho, la ovárica derecha, en la vena cava y el lado izquierdo en la vena renal, aunque un 10% del drenaje de la vena ovárica derecha va a ser directamente a la vena renal. Y aquí podemos ver un ejemplo de cuando ya están dilatadas, cuando ya tenemos varices pélvicas. En cuanto al diagnóstico, tenemos muchas herramientas y lo podemos dividir en primario y secundario. Primario si es per se una insuficiencia venosa que cursa con dilatación y secundario, pues es secundario a compresiones extrínsecas, tumores o algunos síndromes que se han descrito como el de May-Turner, el cual va a ser una compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha, y entonces nos va a causar la compresión y nos va a dar el síndrome. O también el síndrome de cascanueces, la cual va a ser una compresión de la vena renal izquierda por una pinza entre la vena mesentérica superior y la aorta. En cuanto a las técnicas de diagnóstico, vamos a tener el ultrasonido, la tomografía, resonancia magnética y la venografía. El ultrasonido como primera línea por ser el más accesible. Los contras es que es operador dependiente. En la tomografía vamos a excluir algunas otras causas como lo vimos hace rato y nos da un detalle anatómico o una planeación para el procedimiento. Como contras pues tenemos que requiere una dosis de radiación. La resonancia magnética nos va a dar detalle anatómico, aunque se describen algunas series que tiene baja especificidad. La venografía pues es el gold estándar del síndrome para el diagnóstico, pero pues es invasivo y conduce a una dosis de radiación. En cuanto a los criterios por imagen para diagnosticar este síndrome, vamos a ver que si tenemos por ultrasonido venas pélvicas menores a 4 milímetros, pues va a ser normal. Pero si tenemos ya flujo reverso en las venas ováricas, esto apoya el diagnóstico, que tengan aspecto tortuoso, que sean mayor a 6 milímetros. Y en la resonancia magnética nos puede ayudar mucho para ver el grado. Y la tomografía, hay algunos criterios que han salido, como que encontremos más de 4 venas pélvicas de más de 4 milímetros de un solo lado y que tengamos una vena ovárica mayor de 8 milímetros, aunque todavía está en este periodo de consenso. Entonces aquí tenemos un ultrasonido en escala de grises,
en el cual podemos evidenciar pues, que tenemos varices pélvicas pues, congestivas. Quizás aquí se ve que tiene, si fuera en vivo, que tiene un poquito de estasis venosa y pues están bastante dilatadas, y la tomografía nos ayuda a que tenemos una reconstrucción coronal, una tomografía con medio de contraste, en la cual vemos que la arteria ilíaca está comprimiendo a la vena ilíaca izquierda, el síndrome de May-Turner, y lo corroboramos con un corte axial. En cuanto a los grados, vamos a categorizarlo en 3 grados. El primer grado vamos a ver que vamos a tener reflujo en la vena renal izquierda y en el tercio proximal de la ovárica izquierda. En el grado 2 va a tener el mismo reflujo y audado a que tiene este reflujo hacia varices pélvicas, y el grado 3 vamos a tener un reflujo ya tipo contralateral. En cuanto al tratamiento, pues hemos aquí desplazado un poquito a los ginecólogos, ya que pues de primera elección es endovascular y consiste en la embolización selectiva de los paquetes venosos insuficientes, aunque posteriormente se pueden hacer una resección quirúrgica de varices vulvares o del muslo, según lo requieran cada paciente. En cuanto a un antecedente histórico, pues el doctor Edward y colaboradores en 1993 se describió la primera embolización. Como agentes tenemos el Gelfuan, pegamentos, plugs y coils, y accesos venosos pues son variados. El que nosotros utilizamos en nuestra sede es la vena femoral derecha, más comúnmente, o que se puede transyugular, transbraquial, y las tasas de éxito son del 47 al 94% descritos. En cuanto al caso clínico, pues tenemos una paciente de 29 años, femenina, la cual cruzaba con dolor abdominal crónico y se le mandaron bastantes estudios por el servicio de ginecología. Entre tantos que se mandaron, el ultrasonido en escala gris, en el cual podemos ver este corte sagital del útero, en el cual presumiblemente tomaron como el endometrio. A mi opinión, yo veo el endometrio aquí lineal ecogénico, y quizás esta parte sería más, muy más subseroso, una lesión de esa naturaleza, aunque en el síndrome de congestión pélvica podemos ver engrosamientos endometriales, podemos ver líquido libre, podemos ver otro tipo de patología. Y bueno, aquí ya corroborando podemos ver una tomografía en la cual en la reconstrucción 3D podemos evidenciar que los plexos venosos pélvicos, así como la vena ovárica derecha, pues ya tiene tortuosidad y dilatación. Y en este corte de tomografía con medio de contraste podemos ver que también se ve en algunas venas pélvicas dilatadas, así como líquido en los recesos laterales, así como en fondo de saco en esta paciente. Entonces, bueno, aquí vamos a poner un video en la cual utilizamos en esta paciente un introductor 5 French. Tuvimos un acceso femoral derecho y podemos ver nuestro catéter diagnóstico, en el cual ya estamos en la emergencia de la vena ovárica derecha. Hacemos el disparo con medio de contraste y podemos ver que ya pues tiene las varices pélvicas, y también tenemos dilatación de la vena ovárica. Y procedimos a bajar nuestro diagnóstico, introducimos un microcatéter, y por el mismo empezamos a hacer la embolización con coils, que es lo que más utilizamos en nuestro hospital para este tipo de patologías, obviamente seleccionando el tamaño, sobredimensionando entre un 20 a 40% el coil del tamaño de los vasos que se van a embolizar. Y bueno, en esta paciente se pusieron un total de 9 coils de diferentes longitudes, y también tuvimos aquí el hallazgo, o llegamos hasta ahí porque tuvimos aquí ya se puede ver una vena cólica colateral. Entonces, en esta paciente, ya con adecuada devascularización de esta zona, pues con 9 coils fue suficiente. Se le hizo un control aproximadamente. Bueno, aquí está el video en el cual podemos ver pues que ya no tiene paso en medio de contraste hacia estos vasos, y le hicimos un control aproximadamente como al mes. De hecho, yo se lo realicé y la paciente ya no tenía dolor abdominal, no tenía ya nada de líquido libre, y tenía las varices bastante, todavía cursada con algunas, pero ya estaban mucho más pequeñas.
Y aquí tenemos otra paciente de 35 años, también dolor abdominal crónico. En este caso, tuvimos nuestro catéter diagnóstico, también un acceso femoral derecho. Subimos con nuestro catéter diagnóstico hasta el ostium de la vena renal izquierda, que es como se hace el diagnóstico. Así hacemos el disparo. Con la paciente se le pide que haga valsalva y podemos ver cómo pues ya no tiene competencia de las valvas venosas y nuestro contraste llega hacia los plexos venosos pélvicos, que ya se notan tortuosos y aumentados pues de tamaño, ¿no? Ya bajamos el catéter diagnóstico, mandamos un microcatéter con una guía 0.18 y posteriormente pues ya comenzamos a calcular, hacer el cálculo de los coils que vamos a instalar en base al diámetro de nuestros vasos. Igual en esta paciente se instalaron más coils y fuimos haciendo la embolización. En este caso sí logramos hacer la embolización de toda la vena ovárica izquierda, que bueno, como sabemos en la revisión bibliográfica, tiene un poquito menos de recurrencia si logramos hacer toda la embolización de la vena ovárica y si evitamos colateralidad, que eso nos daría recurrencia. Y bueno, me tomé aquí, va a ser la revisión de este artículo, el cual es pues de síndrome de congestión pélvica, una revisión sistemática del éxito del tratamiento. Se evaluaron a los pacientes que se le hizo este tratamiento endovascular. Como digo, pues es algo que ya los ginecólogos pues ya les estamos robando un poco el tratamiento de estos pacientes. Y bueno, se hicieron la revisión de 14 estudios. En total se tomaron 979 procedimientos que hicieron esclerosis o embolización, tanto de la vena ovárica o de la vena ilíaca. 14 de los pacientes tuvieron recurrencias que requirieron reintervención y el seguimiento fue en promedio a los 36 meses. Obviamente en algunos estudios fue al mes, en algunos fue un poco más tardío, ¿no? Pero en promedio 36 meses y se concluyó que no había diferencias entre agentes embolizantes, pero sin tomar en cuenta los pegamentos o aceites lipiolizados. Como complicaciones tuvimos que fueron del 0.85 al 10%, 6 pacientes presentaron perforación de vasos, 20% embolización de vasos no deseados, 6 pacientes hematomas inguinales, una paciente cursó con arritmia, una paciente tuvo trombosis de la vena ilíaca interna y 2 reacciones a medio de contraste. Los resultados clínicos, pues hubo una mejoría clínica en un 68 al 100% de los pacientes, 92% de los pacientes completaron el seguimiento y 84% de los pacientes mostraron algún grado de mejoría. 6% no tuvo cambios y 6 pacientes refirieron empeoramiento del dolor posterior a la embolización. 14 de las recurrencias, y vamos a ver que una recurrencia fue a los 5 años, posterior a múltiples embarazos. Los embarazos vamos a ver que van a ser como un disparador un poco del síndrome de congestión pélvica. 11 pacientes se dio la dilatación venosa en territorios que no se habían embolizado y 2 pacientes en territorios previamente embolizados. No se observó una diferencia entre una embolización unilateral o bilateral de las venas ováricas, no se observó ninguna diferencia. Y en cuanto hablando un poquito de la patología de las complicaciones inmediatas, pues las relacionadas con medios de contraste y con fármacos, relacionadas con las punciones que pueden causar un hematoma, o si se hace una punción yugular, pues neumotórax, embolización de vasos no diana y accidentes cerebrovasculares relacionados con émbolos paradójicos, una complicación rara. En cuanto a las tardías, pues que los neumotórax tengan, que vayan creciendo y no hay evidencia que sugiera que la fertilidad se ve afectada, lo cual es un punto muy a favor de este tratamiento endovascular, ya que los ginecólogos muchas veces lo que hacen son las ligaduras por laparos o quirúrgicas y en estas pacientes pues ya se ve un poquito más afectada la fertilidad y bueno, también otras complicaciones son la migración del coil que previamente se puso. Esta es la bibliografía que utilicé. Y pues bueno, muchas gracias y espero que estos casos hayan sido de utilidad para todos pues, los colegas. Muchas gracias, doctor Oscar. Doctor García, doctora Tania, no sé si quieran
retroalimentar algún comentario de los casos antes presentados. Adelante, por favor. Pues prácticamente es un poquito de nuestra experiencia en el hospital. Creo que seleccionamos algunos de los casos más representativos. Obviamente tenemos algunos otros casos, pero sí queríamos mostrarles los que son un poquito más complejos, por así decirlo. Y afortunadamente a las pacientes les ha ido bastante bien. Ese caso de embolización de miomas nos agradó mucho por las condiciones de la paciente, que realmente era una paciente pues bastante complicada, bastante complicable además. El antecedente de enfermedad renal crónica, la hemoglobina de 6.2, y pues yo creo que como a todos, el que el paciente regrese y te agradezca por tratarla y por ayudarle en su padecimiento, pues creo que eso es más que suficiente, ¿no? Para agradecer tu trabajo. El caso de la malformación pélvica gigante, yo nunca había visto un caso de ese tipo. De verdad, a mí me causó mucho impacto. De hecho, en el chat de intervencionistas mandé algunas de las imágenes y desafortunadamente bueno, más bien afortunadamente platicamos con los ginecólogos, pero algunos pues no nos hicieron mucho caso en ese sentido y a la paciente le hubiera ido muy bien con el tratamiento endovascular, pero pues eh, decidieron meterla a histeroscopía y pues literal, o sea, dieron apenas un primer llegue con el cauterio y se empezó a desangrar la paciente, terminó en quirófano chocada, muy grave, y pues ya no la alcanzaron, ¿no? Pero ese hubiera sido un caso muy, muy, muy bonito para poder, pues ayudarle a esa paciente. En ese caso, doctor, a mí me quedó la duda. La situación de la epistaxis es por cuestión telangiectásica, pero ¿se evidenció alguna malformación como las que tuvo en otras partes No. A nivel extracraneal o intracraneal? Porque no, luego doctor. presentan alguna, ya no supe si no se estudió o no, o se estudió y no se documentó. No, sí se estudió. De hecho, cuando se le hizo la primera angiografía, se le hizo prácticamente angiografía de todo el cuerpo. Sí. Y se documentaron las pulmonares, bueno, la pulmonar, la de abdomen, las de pelvis, y en cráneo no se identificó ninguna, doctor. Estábamos esperando también poder demostrar algo así para que el servicio de neurointervención del hospital también pudiera actuar algo en ese sentido, pero no se documentó. Muy bien. Bueno, pues no sé si tengan algún otro comentario, el resto de los doctores. Les leo, tienen aquí algunas felicitaciones de la charla, el doctor Eduardo Beato Estrada. Les dice que excelente sesión de residentes, como todas las anteriores, gracias y que siga esta modalidad que nos nutre a todos. Hay otra felicitación, muy interesante los casos, estupendas opciones para los pacientes, gracias por compartir su experiencia. Un excelente equipo, felicidades. Mariana Torres, excelente, interesante, gracias por su trabajo. Y pues bueno, me uno a las felicitaciones, doctores y doctor García por los casos. Creo que nos presentaron una serie de casos muy heterogénea, muy, muy diversa, y eso habla de una sede que tiene esa diversidad y pues definitivamente es muy, muy fructífero el que tengamos que poder intervenir, como lo mencionó alguno de los doctores, pues en muchas especialidades, ¿no? Y creo que por las características de la sede que nos platicó al principio el doctor García, tienen el recurso y definitivamente pues el recurso humano, que es lo más valioso, que son ustedes como maestros. Extensiva la felicitación de la audiencia y pues si no tienen alguna duda, comentario, yo creo que podemos terminar la sesión. Muchas felicidades y muchas gracias. Ojalá nos veamos todos en el CD, ¿verdad? Ahí nos veremos, doctor. Muchas gracias a todos. Saludos a algunos residentes que veo por ahí conectados. Nos vemos en Guadalajara. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muy buenas noches. Saludos, gracias por la invitación. Hasta luego.